Amén. Dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el bautismo está incluido el hecho de que debe ser un creyente. Amén. Y Él dice, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña en el proceso de hacer discípulos. Pero es el mismo que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese marco de la autoridad y el señorío de Jesús, y lo reconocemos como el Señor y Maestro, encaminamos nuestra tarea, nuestra vivencia como discípulos, pero también en la intención de que muchos más se hagan discípulos. No se puede concebir que alguien que entienda lo que es discipulado deje de ser discípulo. Es imposible. Que si entendió el discipulado, va a entender que le corresponde ser discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Y no te preocupes tanto de lo que tú vas a decir. Tú le tienes que tomar la palabra del Señor y siempre pedirle al Señor para que tú le compartas la palabra, y no solamente para que el discípulo la conozca, sino para que la viva, para que viva la palabra. Bueno, el domingo pasado que me tocó enseñar, decía que en el proceso de discipulado usted tiene que irse al diseño de Dios. Y es que cuando se habla de hacer discípulos y predicar el evangelio, es a seres humanos. El evangelio no se le predica a ninguna otra criatura, sino a seres humanos. La Biblia dice a toda criatura, pero esa expresión es a todo ser humano. Y la Biblia dice que el ser humano, 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el ser humano tiene tres elementos que lo forman, o tres áreas de nuestra existencia, de nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que somos nosotros, usted y yo? Espíritu. Este es un ser espiritual, amén, pero tiene un alma, hermano Carlos, y tiene un cuerpo. Él es espíritu, alma y cuerpo. La hermana Ana es espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted trata con un ser humano, tiene que entender que ese ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y esto es importante. Ahora, el plan de Dios es que tanto el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿qué debe ser ese ser en su totalidad? Todo nuestro ser. Dice, y el mismo Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz, Dios que nos creó, nuestro Dios todopoderoso, Dios de paz, nos santifique, ¿cómo? Por completo. ¿Cuál es la intención del Señor? El discipulado que debe llevar, que una obra de Dios completa. Amén. Y nos santifique por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible. Quiere decir que como por donde podamos observar ese cristiano, ese creyente, ese discípulo, debe ser irreprensible, porque la palabra va a generar ese hecho. Y esa irreprensibilidad debe ser hasta preparado para cuando Jesús, ¿qué? La venida del Señor, su regreso. Si nuestra vida tiene que ser, dice, fiel es el que nos llama, el que te llamó es fiel. Él no va a cambiar ese plan. Y Él lo hará. Él está encaminando siempre para hacer de nosotros, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, algo irreprensible. Por eso el Espíritu Santo nos cela con celo santo. Amén. Y nunca va a apoyar nada que sea incorrecto. Siempre va a decir no. Y cuando es sí, diga sí, por ahí, mijo, vaya para adelante. No, para adelante, mijo. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ese Espíritu que nos anhela celosamente? Ahora, fíjese que el ministerio cristiano está llamado, todos los equipos ministeriales y la acción ministerial de la iglesia es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos hagan también el ministerio. Ministro para hacer ministerios en aquellas personas que también hacen la obra del ministerio. Es el mismo sentido de que los discípulos hacen ¿qué? Discípulos. El creyente gana a otro y lo hace un discípulo y lo lleva a que sea un discípulo de Jesús. Entonces, cuando eso está en la experiencia del creyente, se va a dar el efecto en el espíritu del ser humano y la persona nace de nuevo. Amén. Porque nace de nuevo el espíritu del ser humano, porque con el Señor tiene vida. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios espiritualmente no tiene vida, está muerto espiritualmente. Aunque tiene su alma y su cuerpo, pero está muerto, para Dios está muerto, tiene que nacer de nuevo. Amén. Entonces está el aspecto del alma, que es importantísimo cuando usted enfoca la tarea del discipulado,
no puede desconocer la realidad del alma del ser humano. Estamos predicando a los seres humanos. Y lo propio, lo que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo está como parte inherente de nuestra realidad. Y muchas de las bendiciones que Dios tiene son no solamente para el espíritu, también las tiene para el alma y las tiene para el cuerpo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Cuando usted observa el ministerio de Jesús, se da cuenta que Él enfocaba al ser humano en su totalidad. Cuando la profecía de Isaías, capítulo 60, Jesús mismo declaró, hoy se ha cumplido esta escritura, cuando allá en la sinagoga el Señor dio ese pasaje, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Eso tiene que ver con el alma. ¿Qué más dijo que iba a hacer Él? ¿Qué más? Isaías 60. Búscalo. 60-61, ahora estoy viendo. Isaías. Y se cumplió. Consolar a los enlutados. Tiene que ver con situaciones ¿de dónde? Del alma. Amén. A los presos, apertura de la cárcel. 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar ¿qué? Buenas nuevas. Esta profecía se cumplió en Jesús y en nosotros también tiene la proyección. Buenas nuevas, el Evangelio. A los abatidos. ¿Cómo está la gente emocionalmente muchas veces? ¿Cómo está? Abatido. Eso tiene que ver con el alma. El Evangelio que predicamos va a hacer un efecto en el ser humano a nivel espiritual, pero también a su alma. Esto tiene que ver con el alma, a los abatidos. Abandar a los quebrantados de corazón, situaciones también allá de los sentimientos. ¿Qué más? A libertad a los cautivos. Hay mucha cautividad y la gente vive bajo esa presión y cautiverio del maligno. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hay una voluntad de Dios manifiesta y la proclamamos. Dios está llamando a la reconciliación. Dios está ofreciendo perdón. Usted tiene que manifestar esa buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted es pregonero de esa verdad. El día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y sigue hablando este aspecto profético. Se cumple en Jesús, se cumple en nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Yo quiero que hoy, mi intención y lo que hago delante de Dios y orado, es que hoy veamos que la tarea que Dios nos da es el diseño de Dios para la necesidad del ser humano. Amén. Dios conoce lo que el ser humano vive a nivel espiritual, a nivel de su alma, tiene que ver su capacidad pensante, todos sus sentimientos y emociones, y también su voluntad. Y todo esto tiene que ser puesto en el Señor y bajo la bendición y el efecto de la palabra y del Espíritu de Dios. Y por lo tanto también el cuerpo se hace partícipe de estas bendiciones. Amén. Y por eso el Señor, cuando hizo su ministerio, dio comida. ¿Dio comida o no dio comida? ¿Por qué dio comida? La gente tenía ¿qué? Hambre. Y cuando multiplicó los panes y los peces, eso no era para el espíritu, aunque el espíritu recibió un efecto por lo que se evidenció. Pero dio una solución ¿a qué? Al cuerpo. Muchos de los milagros que Jesús hizo tuvieron que ver con sanidad del cuerpo. Y el Señor estaba interesado en que aquella persona que estaba encorvada, una opresión diabólica, el Señor rompió aquella atadura y la mujer se levantó, se pudo incorporar. La mujer que tuvo el flujo de sangre, aún la resurrección tiene que ver mucho con el cuerpo. ¿Y cuántas de la bendición de Dios cuando Dios viste a los ciegos, a los cojos los hizo andar? El Señor estaba interesado también que el cuerpo participase de la bendición de su poder. Y un día el cuerpo nuestro también será plenamente partícipe del precio precioso que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad. Este cuerpo que es corruptible será revestido de incorrupción para disfrutar de toda la bendición de Dios eternamente, según el diseño inicial de Dios. Denle un aplauso a Dios del cielo. Ese evangelio de Jesús
Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Ahora, nosotros estamos presentando es al Señor, ¿o no es así? Cuando evangelizamos y hacemos el proceso de discipulado es que conozcan al Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, y a tu Hijo, a quien has enviado. Cuando el Padre envió a Jesús, lo envió como una expresión del amor perfecto que Él tiene. Y Jesús dijo, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes también. Nosotros sabemos, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, que Dios es, ¿qué es Dios? Amor. Cuando se presente el Evangelio, usted tiene que presentar evidentemente a un Dios de amor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La persona debe percibir, y si es cierto lo que usted fluye el amor de Dios, porque si usted es un hombre de Dios, una mujer, una sierva de Dios, en usted ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Y lo primero que se evidencia como fruto del Espíritu Santo es el amor. La persona debe, y la persona va a darse cuenta que realmente cuando tú compartes el Evangelio lo estás haciendo en amor. La gente lo palpa, ¿o no es así? Es posible que uno llegue hasta presente, hable del Evangelio, pero lo haga de una forma dura. Hay gente que hace juicio, ¡pum!, como volando cabeza. Y dicen que están predicando el Evangelio de Jesucristo. No, mijito. El Evangelio del amor de Dios, del poder de Dios. Claro que hay que señalar el juicio que Dios tiene para el pecado, claro que sí. Y se necesita hacer, que no es el amor ese bobote por ahí de telenovela, no. El amor santo y puro de Dios del cielo. Pero la gente necesita percibir el amor de Dios. Pues estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Una manifestación del poder de Dios, librando a la gente de la opresión de las tinieblas. Se tiene que fluir en el Espíritu de Dios. Porque no es cosa del hombre. No es por fuerza, sino por mi Espíritu, ha dicho el Señor. Y la proclamación del Evangelio y el hacer discípulos, usted está llevando es al Dios del cielo, que es amor, a la gente. Que conozcan al Dios vivo y verdadero. Cuando el apóstol Marcos presenta la gran comisión, predicando el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Pero estas señales seguirán a los que creen, y comienza a manifestarse evidencia del amor de Dios, del reino de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta juntamente con su amor santo en la proclamación y el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Cuando Lucas lo presenta a la gran comisión, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y es necesario la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Y los envió. Amén. Porque la proclamación del Evangelio debe llevar a la gente al arrepentimiento del pecado. No es posible que esté tratando con el Dios Santo y la gente no sienta que su corazón se redarguye por el pecado. Dios redarguye y va a la persona al arrepentimiento. Si es el Espíritu de Dios que se mueve, Él va a generar eso como testimonio al corazón de la gente. Usted debe ser alguien por el cual fluya el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Eso no puede ser artificial porque no funciona. Tiene que ser de verdad, genuino. Cuando Jesús vio las multitudes, dice que sentía compasión de ellos porque las veía como ovejas que no tienen pastor, desamparadas. Y la gente, usted debe percibirla así, y eso le va a llevar a presentar el Evangelio de verdad, el Evangelio santo de Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ahora, conlleva el Evangelio el hacer discípulos, porque no se deja a la persona a medias, sino un proceso que el Señor quiere que sea completo. Nosotros mismos, todos que estamos aquí, estamos todavía en el proceso, no somos trabajo concluido, estamos en el proceso del Dios del cielo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero debe evidenciarse que ya no somos lo que antes éramos, aunque todavía nos falta ser lo que Dios quiere que seamos. Pero ahí vamos. Vamos para adelante, dice, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se guarda irreprensible para la venida del Señor. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo está haciendo. ¿O no lo está haciendo? Claro que sí. Ahora, hay un trabajo de Dios
en el alma. Además del nuevo nacimiento, que es de orden espiritual, hay un hecho en el alma. Tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. Romanos dice que se renueva nuestra manera de pensar y así se renueva toda nuestra manera de vivir. Con la entrega, la entrega. El hombre es cual piensa. ¿Cómo eran nuestros pensamientos cuando teníamos a Cristo? ¿Cómo eran? Te aseguro que si lo presentaran en una pantalla, yo saldría corriendo. Me daría vergüenza. Amén. Y yo creo que no solamente yo. ¿Cuántos disparates que pensábamos nosotros? Cosas contrarias a la voluntad de Dios. Yo recuerdo a alguien que decía, primero yo, segundo yo y tercero yo. Muérase quien se quiera morir. Tú lo conociste. Y una frase horrible. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Su manera de pensar. Pero hablamos del sentimiento, eso hablamos bastante, la parte sentimental, lo que somos seres sensibles, esa también la procesa el Evangelio de Jesucristo. Y te hace sensible, el corazón de piedra lo vuelve en un corazón de carne, nuevo. Y tú te haces sensible a la gente. Y lo que antes no percibía, ahora lo percibes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y la voluntad se rinde al Dios del cielo, se rinde. Ahora, ¿qué tiene que ver el espíritu? Porque nuestro ser también. El alma está inherente en todo esto. Y el cuerpo igualmente. Hay mucho de la bendición de Dios tiene que ver con el cuerpo. Hoy quiero tomar un poquito de eso. No me da tiempo ya porque. Entonces, cuando Jesús ministró, mucho de su ministerio fue para el ser humano en su totalidad. Y usted lo puede ver en la Biblia. Cuando la iglesia comienza el ministerio, se daban cuenta y ellos eran sensibles la proclamación del evangelio, pero ¿qué había entre la gente? Necesidades también. Por eso surge el diaconado. ¿Por qué surge el diaconado? Porque había que atender necesidades materiales de las personas. Y eran hermanas de la iglesia que como viudas estaban sin almuerzo, sin desayuno, sin comidita, y la iglesia proveía. Se preocupaba por la persona como tal. El evangelio de hoy no debe ser diferente. Usted tiene que preocuparse seriamente por aquel hermano que está pasando necesidad. Y si usted es insensible, dudo que ha sido tratado por el Espíritu Santo de Dios. Si una persona tiene medio, tiene forma, y ve a su hermano padecer hambre y dice, que Dios te bendiga y te lleve en paz, que Dios te provea, y usted con el billete guardado, dice la Biblia que el amor de Dios no está morando en la persona. La Biblia dice que no ama nada, eso es mentira que ama. Ay, que el Señor tenga misericordia, vamos a orar que Dios te provea, y usted el billete que necesita la persona lo tiene guardado. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Que tiene 2 camisas, de una, se quede con otra. El que tenga, hay que tomar acciones en el Señor. Y no es que ganamos salvación, pero es parte de la proclamación del Evangelio de salvación. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Tuve hambre. Cuando el Señor va a hacer el juicio de las naciones, dirá alguno, bendito de mi Padre. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve desnudo y me cubriste. En la cárcel viniste a mí. ¿Cuándo? Lo hiciste a uno de estos mis pequeños. Lo hicieron a mí. Porque eso es parte del Evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces la iglesia del primer siglo y la iglesia a través de los siglos, todo el cristiano verdadero se vuelve sensible. Y toma acciones encaminadas en esa dirección del propósito de Dios. Ay, Señor, ayúdeme a que el tiempo me alcance. Vamos al Salmo 41, versículos 1, 2 y 3, que lo pusimos ahí en la hojita esa. Salmo 41, versículos 1, 2 y 3. En el Antiguo Testamento, esto es parte del diseño, está incluido. Salmo 41. El centro evangélico nació como una iglesia sensible. El centro evangélico debe crecer en su sensibilidad hacia el necesitado. Y no podemos caminar para atrás, sino para adelante. Amén. Y para los que no conocieron esa época, esta iglesia, cuando venía una solicitud de alguien de cualquiera, la iglesia se esmeraba y se movía y daba. Amén.
y se llevaba ya agua de Dios. ¿Recuerdan, hermana Mayito? Al leprocomio, ¿verdad? Y se ayudaba a los misioneros y se ayudaba a las congregaciones. Y eso debe ser cada día mayor, porque hay que crecer. Amén. Por eso tenemos los almuerzos, por eso los mercados. Y no es para retenerlos, sino buscar quién es que necesita más. Esta es más necesidad, hay que buscarlo. Se tiene que desprenderse. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Ahora, eso con la suma de todo se logran estas cosas. Y estamos hablando de la necesidad de los guayúas. Y hambre, verdad, es verdad. El mundo entero está. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia, en alguna medida, Dios nos da ese espacio también para servir. Y eso se hace haciéndolo. Amén. Y procurando que otros se sumen. Y cuando viene se logra gran cosa. ¿Por qué tenemos los almuerzos a ese precio? Lejos de nosotros pensar que eso es un negocio. Y el día que pensamos que es un negocio, vamos a recibir unos azotazos del Dios del cielo. Que la iglesia no es para negocio. Amén, hermano. El día que pensemos eso para saber cuánto le sacamos, el Señor nos va a dar cuá, 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 pam, pum, pum, fuera. Pero si lo estamos haciendo pensando en quien necesita, sumamos. Ojalá no sean ni 2,000, sino 1,500 y menos. Pero entre todos se da como un desprendimiento en el nombre de Jesús. Y así para los mercados. Y cuando Dios nos llama a circunstancias personales que Dios te pone. Porque Dios nos pone esa tarea. ¿O no es así? ¿O no es así, hermano? Hay hermanos que necesitan. Y no es cuento, es verdad que necesitan. Salmo 41. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. ¿Qué más significa bienaventurado? Feliz. ¿Qué más significa? ¿Está bien? ¿Quién? Bienaventurado el que piensa en él, pobre, el que piensa en el pobre. Dice la otra versión que tiene la hermana, el que se preocupa por el pobre. ¿Qué promesa tiene Dios para si usted? Estamos hablando de llevar el evangelio, de hacer discípulos, de predicar a Jesucristo, presentar a Jesucristo. Es parte de la proclamación y la vivencia del evangelio estar atento qué necesita la gente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y venir con respuestas y soluciones para ayudarlo a salir adelante. El que piensa en el pobre, dice, en el día malo, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Lo librará. ¿Qué significa? Dios va a intervenir soberanamente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Usted quiere ser un bienaventurado? ¿Usted quiere ser una persona llena de amargura? Hay personas que aunque han oído y conocen el evangelio, pero usted lo siente que saben a limón, saben a vinagre, a ácido. Pero dice que cuando la persona desarrolla esa parte del alma, de la sensibilidad, y toma acciones para el bien del otro, se pone bienaventurado, feliz. Eso produce bendición. Pero ojo con las motivaciones que tenemos. Porque no se trata de dar para hacer alarde de grandeza, de superioridad. Es más, hay personas que cuando dan, hacen que el otro se sienta humillado. Porque lo dan con altivez, con orgullo, y hasta para manipular al otro. Esa persona no va a experimentar la bienaventuranza esta. ¿Sabe que se nota cuando una persona no da como debe dar? Dios lo va a medir por la medida esa. Y un día cualquiera él también va a necesitar. ¿Y sabe cómo se va a sentir? Se siente humillado. Por eso hay gente que no acepta que le den. Porque eso lo hace sentir, no, yo quedo de menos, mira, a lo que yo he quedado. Porque aunque daba, lo daba con altivez de corazón. Sentía por encima. Entonces esa medida se le revierte a uno. Usted tiene que dar con actitud de Dios. Y cuide el corazón para que esto represente el diseño de Dios. Repito, uno puede dar con motivos equivocados. Y puede dar bastante. Pero el día que usted necesite, usted va a sentir lo mismo que hizo sentir al otro. Y no lo recibe con alegría. Lo recibe con humillación. Y no lo disfruta. Ni le da gracias a Dios, sino que, ay, mira, Dios, con lo que he quedado yo. Dios corrige nuestros corazones si tenemos esos equívocos. Amén, hermano. El que da a pobre
Dios lo bendice, lo llama bienaventurado. En el día malo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará ¿qué? Vida. O sea, lo va a proteger el Señor y le dará vida. Dice algo más. Será bienaventurado en la... Tiene que ver con situaciones de ahora. Hay bendiciones para la eternidad, pero ahora eso genera. Estamos hablando de presentar el Evangelio, dar como da el Señor. Y en eso se va a dar un ambiente, un contexto de la presencia y mover de Dios del cielo. Y la gente está aprendiendo no solamente una teoría, sino el ejemplo y la vivencia de aquel que lo está discipulando. Y la gente sabe que está hablando y compartiendo realidades. Dice que Dios lo bendice aquí en la tierra. Hay bendiciones aquí en la tierra. Esta viene de este lado. Amén. Atendiendo al pobre que necesita. ¿Qué más dice la palabra? Dice, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Puede ser que la persona tenga una enfermedad. Ahí va a recibir bendición del Dios del cielo. Amén. Es más, dice, mullirá toda su cama en su enfermedad. La cama, cuando uno está enfermo, mira, a veces, bueno, la gente floja no lo siente. Pero la gente que no es floja, cuando ya durmió y se despertó, ya no quiere estar en la cama. La cama fastidia. Entonces se levanta. El flojo dice, pero el que no es flojo, la cama no. Ahora, cuando la persona tiene que durar tiempo en una cama, eso es fuerte, fuerte. Pero Dios da una promesa aquí. Mullirá la cama, se la va a poner agradable. Denle un aplauso a Dios del cielo. Porque Dios sana, pero también nos asiste en el momento del dolor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una cama. Pero en este contexto, dice, estará mullida. O sea, bien bacana. Hoy en día ponen colchoncitos antiescaras y hay tratamientos y hay ciencia aplicada a esto. Dios está hablando de esto también, de hace rato. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, hay mucho más que tenemos en la Biblia. Hay una palabra en Proverbios 19, 17. Volviendo a esto de presentar el Evangelio, de ser práctico, de llegar no con religión, sino con vivencia de la fe. Porque la fe sin obra es muerta. Y estamos proclamando la fe y hablando del Dios Todopoderoso, el Dios que hizo seres humanos. Y usted tiene que tener con esa actitud del amor de Dios. Proverbios 19, 17. Cuando una persona le da a un pobre y lo da como Dios ordena que se dé, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo recibe Dios? Para Dios, ¿eso qué es? Un préstamo. Y el papá de esa persona, el Dios que creó esa persona, lo que tú le das, Él lo interpreta como un préstamo. Pero eso es para pagarlo Él. El Señor es que lo paga. Mírenlo ahí, Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Bonito esa palabra. Suéltese y aprenda a dar. Amén. Por fe, en el nombre de Jesucristo. Y el bien que ha hecho, se lo devolverá. Él paga. Dice, se lo volverá a pagar. Él paga. Usted le da a una persona que necesita. Dice la Biblia que usted se lo está prestando a Dios. Y Dios se lo va a pagar. Denle un aplauso al Dios del cielo. ¿Ven qué bendición más linda? Y cuando la persona entre en ese vivir, va a disfrutar la vida. El mundo dice, el diablo dice, el que da lo que tiene, pues dice queda. Pero el Señor dice, dad y se os dará. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, el discipulado, el evangelismo, es para vivirlo. Y estas son cosas que evidencian que el corazón no está pegado a los bienes de esta tierra. Amén. Amén, hermano. Miren lo que dice. Ay, se me fue el tiempo ya, pero quisiera poder hablar más. Entonces, ¿a quién le está prestando usted cuando da? Hay hermanos que para esto de los comedores traen arroz, azúcar y traen aceite. ¿Y usted cree que eso queda así? Dios dice, mijito, te lo devuelvo. Yo se lo pago. Yo soy el papá de todo esto evangélico. Amén, hermano. Y lo paga el Señor. Haga buenos negocios con el Dios del cielo. Amén, hermano. Hágalo, pruébelo, dice la Biblia, pruébenme. Si uno desafía la prueba.
Hechos 20, versículo 34, 33, 34 y 35. Hechos 20. Vaya conmigo a la Biblia. Un ejemplo de este ministro de Jesucristo, el apóstol Pablo. Hechos 20. Aquí está Pablo haciendo la despedida de los ancianos de Mileto. En Mileto, los ancianos de Éfeso. Hechos 20. ¿Ya lo tiene? Miren lo que el apóstol Pablo dice aquí. Este hombre era un verdadero ministro, no como los que ahora tienen títulos nada más. Hechos 20, 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ese hombre no vivía, a ver cómo, no. Al contrario. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos. ¿Cuáles manos? Pablo habla de sus manos. ¿Qué hacía con sus manos? Servía, trabajaba, daba. Amén. Me han servido. Versículo 35. En todo os he enseñado, por eso esto hay que incluirlo de verdad y vivirlo en el discipulado. En todo os he enseñado, ¿qué cosa? Que trabajando así, ¿cómo? Para servir. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Se debe ayudar a los trabajando para ayudar al necesitado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, otra vez la bienaventuranza, es dar que recibir. Dios lo diseñó así. Si usted se excluye de eso, no va a experimentar la bendición de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, ay papá, tiempo, Señor. Gálatas 2, versículo 10. También el apóstol Pablo, cómo era parte de su ministerio. Gálatas 2, 10. 2:10, ¿ya lo tiene? Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Dice, bienaventurado el que se acuerda de él, pobre. Nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando a Pablo se le da la claridad del ministerio hacia los gentiles, como a Pedro se le dio el ministerio hacia los judíos, y se le dio todo el espacio de liderazgo que ya existía, y le recomendaron, no se olviden de los pobres, recuérdenlo. Y Pablo dice, claro, esto es parte de la tarea de llevar el evangelio a los gentiles. Y lo dice que lo procuró con diligencia. ¿Qué implica eso? Lo cumplió. Se proclama el evangelio para salvación eterna, todo lo demás, pero tiene que hacerse el contexto de atender a los necesitados. Hay iglesias que se han vuelto elitistas y uno ve enfoques inadecuados, no armonizan con el evangelio de Jesucristo y se ven bien, pero no armonizan. Y Dios quiere que armonicemos todos con su diseño. Amén. 2:10. Esta palabra martíllela en su corazón, amén. Nos pidieron que no nos olvidásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Volviendo a las palabras de Jesús, en el capítulo 6 de Lucas, versículo 36. Lucas 6:36, por favor. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sé pues que misericordioso. ¿Por qué? Porque es que Él es misericordioso. A veces decimos, no, a este le doy, pero a este no, porque este no sé qué cosa. Tenga cuidado. Hay gente que no lo merece, pero te dice, hasta el enemigo hay que darle. Amén. Si tiene hambre, dale de beber, de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aún haciéndolo con misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En lugar de hacer juicio, hagamos misericordia. Amén. 6:36. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es misericordioso. Versículo 38. Dad, ¿qué pasa?
y se os dará. ¿Cómo nos va a dar? Con una medida buena. ¿Qué más? Apretada. ¿Qué más? Remecida y rebosando. Ahora, la medida, ¿quién la establece? Usted y yo. Con la medida que usted da, esa medida es la que Dios utiliza para darle a usted. Con la medida que yo doy, esa medida me la usa Dios para darme a mí. Lo que Dios es que nos da la garantía, que nos da apretadita. ¿Qué más? Para que caiga bien todo lo remecida y rebosando. Darán en vuestros regazos, o sea, te lo van a poner aquí así. En vuestros regazos, aquí te lo van a poner. Dios lo va a hacer. Tú lo vas a experimentar para ti mismo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si usted lo que da es una cosita así, se la da apretadita, remecida y rebosando, pero lo va a poner ahí, ahí está. Este es tuyo. Si usted da una proporción así, entonces te la va a dar con esa medida, te la va a dar llenita, rebosando, apretadita, mecidita, y te la va a poner en regazo. Si usted está así, con la medida que tú das, ¿qué pasa? Mírelo ahí. 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, volverán a medir. ¿Usted cómo quiere? ¿Cómo quiere que le dé el Señor? De hecho, vas a ser apretadita, rebosando, remecida, pero tú eres el que establece el tamaño del recipiente de la medida. Tú verás. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Tú verás. Dice, con la medida que tú mides será medido. Y no puedo avanzar más del tiempo, pero yo le desafío a leer 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 9. Le desafío a leer, sigue estudiándolo. El contexto que ahí se da no es tanto la reunión para el dinero, digamos, de la administración de la iglesia, aunque implica eso, pero tiene que ver con la administración a los santos, la necesidad de los hermanos en Cristo. Ese es el énfasis de 2 Corintios 8 y 9. Léalo y se da cuenta que es así. La iglesia del primer siglo, su énfasis era la gente, no las estructuras, no las juntas administrativas, no, era la gente. Eso era el énfasis de ellos. Y eso genera todo lo demás. Tenemos que retomar el énfasis del evangelio tal como fue predicado y tal como lo vivió la iglesia del primer siglo, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén, hermano. Le dejo como tarea 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Y Dios va a despertar en usted es una persona que da con generosidad, enfocando al necesitado, a su hermano en la fe. Porque Dios así lo ha diseñado. Y en esto Dios ha prometido bendecir. Acuérdate del pobre. En el día malo, Dios hace presencia. Aún en la enfermedad, Dios hace presencia. Amén. Y en el lecho, Dios hace presencia. Vamos a orar. Y vuelvo a mencionar, hermano. Ay, Señor, hay tanto por decir, pero no hay más tiempo. Ponte de pie.